Ya lo anticipó Alfredo Blanco, la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, está con nosotros aquí en el programa. Carmen, bienvenida y gracias por compartir este espacio. No, gracias a ustedes y esta es mi casa. Bueno, así que semana que viene empiezan con toda la agenda legislativa. Como seguimos. senadora, siguen. Como senadora, uno de los temas más fuertes que tienen en agenda, ya se ha sumado uno, dijo Alfredo, pero tal vez el tema de la reforma laboral. ¿Cómo viene esta cuestión? Y cómo viene la discusión, ¿no? Hay cuestiones bastante ríspidas, sobre todo con los gremios. Bueno, es el tema mío. Yo estoy abocada 100% al proyecto de modernización laboral porque he sido presidenta de esa comisión y porque vengo haciendo esta tarea. Les diría que el diálogo con los empresarios viene fluido, ni siquiera se ha caído durante enero, hemos tenido reuniones permanentes. Personalmente yo no he tenido demasiadas reuniones con sindicalistas en este tiempo, sí, durante el año pasado, y lo notable es que el sindicalismo, cuando uno habla de puertas adentro, dice, esta reforma es imprescindible. Pero después cuando llega la hora de la verdad... Ese no lo dicen públicamente. No, nos cuesta que lo reconozcan. Y en esto, yo digo, hay 10 millones que están fuera de juego. Algunos dicen son 8 millones, guarda la diferencia. Si fueran 8 millones de argentinos en la informalidad, me parece que ya hay que hacer algo. Es tiempo. A ver, tengo dos preguntas. Una es una curiosidad. ¿Sale la reforma? Sale. Sale, perfecto. Ya tienen los votos, están tranquilos. Siempre puede haber una sorpresa, pero estamos trabajando, como le digo, y... Son optimistas. Y les conviene, aún las provincias como Córdoba, que todavía no se ha expresado, sí. Pero aunque Córdoba, dicen que Yarlora ya sabe cuál es la instrucción que le ha dado los pero legisladores, a Córdoba le conviene esta ley. A Córdoba, cordobeses, y a Córdoba provincia. Nos conviene que salga esta ley, porque acá tenemos mucho de ese engranaje productivo, pyme, mucho más que en otras provincias. Carmen, si yo te preguntara tres puntos que vos considerás son los más importantes de la norma esta de modernización del mercado de trabajo, ¿cuáles son los tres más importantes y que serían innegociables? Yo siempre soy capaz de distorsionar, aparte aprovecho que no soy abogada y no soy abogada laboralista. Para mí la clave es la inserción laboral. Esa es la mirada que yo siempre le he dado al proyecto, porque tengo en claro que son esos 10 millones, ni hablar si hacemos lupa, muchísimos jóvenes, muchísimas mujeres, muchísimos mayores de 50 años, entonces, pero hay otros segmentos que están fuera, todo el mundo lo conoce bien, los grises, digo yo, de los monotributos, yo tengo amigos conocidos que tienen 4 trabajos. Eso es la realidad, pero son todas esas formas de la informalidad que nos hemos acostumbrado, pero ya son demasiados años y demasiado volumen de personas. Por eso yo creo que todo lo que concierne a fomentar la inserción laboral, por ejemplo, a bajar el umbral y que tengan ese hasta un año de prueba, que bueno, venía de la ley bases, pero todo eso creo que es muy bien recibido por las pymes de acá, eso lo necesitamos. También todo lo relativo a la flexibilidad, yo les dije el tema de las mujeres, como madre de 4 hijos, no es tan fácil pensar que una mujer, no le digo con 4 porque hoy por ahí no es la opción, pero con un par de hijos pueda meterse en el rigor inflexible de la ley hoy. Lo que pasa es que las chicas esas quedan afuera o quedan trabajando en la informalidad.
pero que pueda hacerse tratos más flexibles entre el empleador y el empleado. Claro, pero convenientes para los dos. Yo entiendo que esto tiene que ser de ese modo. Les digo, está el banco de horas, pero es lo que pasa en la realidad de las pymes. Una empleada buena que si quiere ir porque tiene la doble demanda, se sienta a negociar y probablemente le diga, trabajá hasta las 2 de la tarde y después seguí home office, porque eso es la dinámica del trabajo real hoy. Entonces, que la ley refleje lo más posible es importante. Pero aparte el banco de horas está presente en 170 convenios colectivos en la Argentina, pero no está en la ley. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas son importantes, como les digo, siempre mirando que haya más argentinos en la formalidad. Y después hay, por supuesto, un costado importante que seguro que vos lo valorarás, todo lo que es para incentivar la inversión de las pymes, para que se animen a producir más, a invertir, a producir, y eso va a significar puestos de trabajo, que obviamente es como el trabajo es una mano, que no es simplemente un punto, sino que se mete un poco en lo tributario, se mete no es solamente una ley aplicada al derecho. Entonces, yo creo que todo esto relativo a fomentar que las pymes inviertan es parte de lo que necesitamos para solucionar un problema que no es la solución solo un marco legal. Claro. Algunos de los detractores de la ley hablaban precisamente de eso de la incursión en el tema tributario. Y todos dicen, solamente para beneficiar a un sector, el empresario. 10 millones van a poder beneficiarse. No es poca cosa. Y yo les digo, al menos yo, que tengo una formación de toda mi vida a través de las empresas que mi padre tuvo y que lo rodeaban de mi padre. Nada mejor para dar trabajo que un empresario. Por supuesto, al empresario le tenemos que poner controles o que cumplan la ley, nadie piensa que no. Pero el dador de empleo genuino es un privado que sueña, que arriesga capital, que busca gente. Eso yo les diría que, aunque no se crea empleo genuino en Córdoba desde los últimos 12 o 14 años, pero tenemos el empresariado como en declive en cuanto a cantidad de empresas surgientes en Córdoba, probablemente hace 40 años o 30 años. Hay un tema en la norma o en el proyecto, hay un instrumento para reemplazar lo que tradicionalmente era la indemnización, ¿no? Que supone asignar determinado porcentaje a ese fondo. ¿Vos creés que este tema de suprimir esta categoría de indemnización o las otras medidas efectivamente van a ampliar el mercado de trabajo? ¿Va a generar empleo? Hoy vemos muchísimas pymes, aún las informales, quebrar, cerrar, cuando un empleado hace un juicio. Les diría, acá creo que también hay que poner el foco en la justicia. Ha estado como si estuviera en Marte. Porque en algunos casos uno miraba la pena que ponía, representaba, no sé, 200 o 300 salarios. Yo digo, ¿qué
realidad tendrán en cuenta. Obviamente esa pyme se fundía y los 40 compañeros o los 20 que trabajaban con ese tipo la perdían a la pyme también. Yo ahí creo que hay que ser muy cuidadosos. De todas maneras, esta solución nueva tendrá un tiempo de adaptación, pero sí le reconozco al presidente Milei que en la ley bases de entrada propuso hacer un fondo de desempleo inspirado en la construcción. Yo creo que la construcción tiene una lógica diferente, pero no hay ninguna duda que alguien va a tomar a alguien si tiene alguna certeza cómo puede irse ese alguien. Mi sueño es que haya un escalón 0 para entrar y 0 para salir, porque eso podría garantizar que estos 10 millones se formalicen, entren y, claro, y bueno, en el circuito exacto, productivo y en el trabajo. Y seguramente el mejor quedará más tiempo, el que está más flojo de competencias, en una de esas alguien lo echa, pero si hacen la experiencia de la formalidad, está bien. Está más empleable ahora, para su próximo paso. Para que eso ocurra se va a tener que generar trabajo en serio, ¿no? Obvio, digo, esto para es un que marco. Los trabajadores entren y salgan del mercado laboral, desde la época de Menem para acá, ha sido un verdadero drama y creo que nadie dio en la tecla, no sé si me equivoco, Alfredo, en poder encontrar un sistema en donde la gente que se quedaba sin empleo pudiera encontrar la utilidad o pero peor volver al aún trabajo. hoy, peor aún porque si hablamos de la época de Menem, todavía Argentina tenía mayor competitividad en sus pymes, mayor inversión, digo el 2000. Hoy tenemos esos 10 millones, que habrá una franja que es competitiva todavía, pero una enorme franja que yo les digo como maestra, no saben leer. No saben leer, no han desarrollado habilidades ni en la escuela técnica ni en la empresa. No es que no sepan nada, pero tenemos que meterlos a la formalidad y seguramente va a haber un trabajo artesanal de acompañamiento para con esa gente. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Una última pregunta. Bueno, la última pregunta, me salgo un poquito del tema de la modernización laboral. Digo, una opinión breve sobre el tema de la edad de imputabilidad de los, digamos, de quien comete un delito. Yo creo que el tema por el que se nos van 2 millones de argentinos o 2,5 millones de chicos es por la seguridad. Yo creo que la Argentina también en este tema viene dando vueltas, pero vuelvo a decirles, como maestra, hace 30 años que no enseñamos a leer. Estos chicos de 13 y 14 años no saben leer. Eso es una quita de posibilidades gigantesca. Por eso, lo único que propongo para educación es alfabetización inicial, que como soy maestra de ese nivel puedo defender a capa y espada la tarea que se tiene entre preescolar y primer grado al respecto. Cuando un chico termina en la primaria con las competencias adecuadas, difícil que delinca. Bien. Vimos la experiencia de la ley 1420 en la Argentina que construyó la ciudadanía. Sí, totalmente. El primer país en alfabetizar. Carmen, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, disculpen. La senadora por ahí Álvarez Rivero. me fui a una respuesta muy blanda a una pregunta muy dura. Yo creía que iba a ser más dura. La senadora Álvarez Rivero, aquí en Secretos del Poder. Vamos a la pausa, seguimos en un ratito nada más con la editorial de Alfredo.